Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 138 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carliños Tonietti, y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo le va, Cuchu? Bien, muy bien, ¿cómo andan todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, muchachos? Todo muy bien. Vamos a hablar un poco de la cuestión del COVID, la Argentina, la llegada de lo que puede llegar a ser la segunda ola, el impacto que puede llegar a tener eso sobre una economía que está empezando a mostrar algunos síntomas de recuperación, la cuestión política interna, las vacunas, la llegada de las vacunas, la logística, los debates que se hubo. Pero vamos a iniciar este episodio, yo les propongo, hablando de algo que nosotros nos hemos ocupado a lo largo de Truco Gallo, que para mí tiene una parte esencial para poder analizar a la Argentina y ver la cuestión de la pandemia. Es la cuestión de Brasil. Quer dizer que você cansou de usar máscara, cansou da pandemia? Imagine nós, profissionais de saúde. Nós estamos exaustos nessa luta sem fim. Estamos cansados de passar o dia de máscara e com equipamentos sufocantes. Estamos cansados de ver tanto sofrimento, de ver pessoas morrendo, enquanto outros parecem não dar a mínima. Cansou do coronavírus? Acorde, porque o vírus não cansou de fazer vítimas. Brasil está viviendo un momento dramático. De hecho, la semana pasada hubo un documento firmado por religiosos muy importantes de la comunidad religiosa en Brasil, dentro de los cuales estaba fundamentalmente Leonardo Boff, uno de los teólogos de la liberación. Ayer llegaron como unas 20, 30 mil personas de todas las partes de Brasil en comitivas para apoyar la recuperación de la democracia, apoyar la inscripción de Lula como candidato ya y hacer la crítica a ese gobierno de excepción que está quitando los derechos fundamentales de los trabajadores, de todo lo que se ha conquistado. El mundo está mal, Brasil está peor. Y nosotros vamos a ser sobreviviendo. También intelectuales y artistas importantes como Chico Buarque, entre otros. Nombro a estos dos solamente porque son los más conocidos por la audiencia de América Latina, definiendo la situación de Brasil como, escuchen las palabras, abro aspas, como dicen los brasileños, una cámara de gas a cielo abierto, cierro aspas. Pareciera ser exagerado la descripción, pero la verdad que la situación es dramática. Digo, dramática, ¿qué significa? Los pasillos de los hospitales desbordados, niveles de ocupaciones en ciertos municipios de Brasil en general, de São Paulo en particular, de las grandes ciudades, al 120%. ¿Qué significa el 120% superando el 100%? Que hay respiradores en los pasillos, o hay incluso equipos de respiradores, personas que con internación ambulatoria en sus casas con respiradores, absolutamente desbordado la estructura sanitaria. El epicentro central de todo eso, digamos, si hay que tomar solamente una región, un momento, tiene que ver con la ciudad de Manaos, la mítica ciudad de Manaos, en el corazón del Amazonas, sobre el río Amazonas, absolutamente desbordado, donde se vio escenas realmente distópicas, como por caso el mercado negro de tubos de oxígeno. Esto está provocando una crisis que, si le ponemos en números, el promedio de muertes en los últimos 7 días de fallecimientos en Brasil es de 1.831 casos, para entender. Hubo días que, estoy hablando del promedio de los 7 días, del promedio de los 7 días. Hoy es 15 de marzo. Hace un año atrás, Brasil tenía el primer caso, hoy tiene, en promedio, en los últimos 7 días tuvo 71.532 casos. Y en los últimos 7 días tuvo 1.831 víctimas. Y una situación, muy diferente a la Argentina. La Argentina
tuvo casos, tiene casos, es importante. Tuvo su pico en cantidad de muertes, 484 muertes el 8 de octubre. El 23 de octubre tuvo la mayor cantidad de casos en un solo día, que fue el 14.823 muertes. Y pareciera ser que la situación está controlada, excepto casualidad, en el distrito supuestamente más organizado, con más recursos, que es el distrito de la ciudad de Buenos Aires, donde se está viendo un leve crecimiento consistente de casos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en Brasil? Volvamos a Brasil. Hoy, segunda-feira, 15 de marzo, está comenzando las restricciones en el estado de São Paulo, gobernado por João Dória, alguien que tiene la voluntad en algún momento de ocupar, de competir con Bolsonaro y de ocupar eventualmente su espacio. Es un hombre llamémoslo, de centro derecha, apoyador de Bolsonaro en las elecciones del 2018, hoy un opositor, integrante del PCDB, que es el partido que integró, digamos, Fernando Henrique Cardoso. Hoy empieza el toque de queda en São Paulo. Por otro lado, se suspenden las actividades religiosas, con lo que eso significa en Brasil, ¿no? Un país que tiene una religiosidad muy importante, quizás para nosotros, o por lo menos para ciertos sectores de la Argentina, que ir al templo, ir a la iglesia no forma parte de una actividad. En Brasil es una actividad central, especialmente lo que tenga que ver con la religión, con el cristianismo, con el catolicismo y con los evangélicos. Se cierran los parques y se cierran las playas, se cierran los templos, las iglesias, los parques y las playas. A partir de hoy, en São Paulo, se cierran los corralones. Se determina que es obligatorio el home office, el trabajo virtual para todos los tareas administrativas que sean prescindibles, o sea, que se puedan hacer de ese modo. Es obligatorio. Ahora ya lo plantea el Estado como obligatorio. A partir del 17 de marzo hasta el 1 de abril, es un periodo corto, hay que decir, se van a suspender las clases en São Paulo. Tuvo un debate bastante interesante con respecto a la vuelta a clases y demás. Sí, Pablo. No, déjame hacer una observación con eso, porque vas haciendo detalles con la particularidad de que anteriormente no había ocurrido. El año pasado se dispuso que los mayores de 60 años no debían ir a trabajar, ¿sí? Aquellos que estaban en la función del Estado o privada con mayores de 60 años no tenían la obligación de ir a trabajar, tenían de hecho la obligación de estar desde su casa. Me hiciste acordar con este detalle, pasó casi, estamos a un año de que una decisión similar después se amplió a la obligatoriedad en lo posible de lo que tenía que ver con home office para todas las actividades, porque de hecho con la cuarentena estricta eso quedó generalizado. Pero un año, ¿sí? Hace un año que una medida similar, posiblemente con menos universo, se tomaba en Argentina. Solamente me hiciste vincular estas dos medidas respecto a la relación de las medidas tomadas ante la pandemia en un lado y en otro de la frontera. Para entender un poquitito lo que está sucediendo en São Paulo, elijo São Paulo solamente porque quizás, bueno, São Paulo tiene el PBI de la Argentina, la cantidad de habitantes de Argentina, para tomarlo como referencia, y es de alguna manera topográficamente similar a la Argentina, ¿no? Es el tema hoy en Brasil. El ritmo de vacunación va lento, tan lento como la Argentina, hay que agregar, digamos, en términos de porcentaje, en algún momento estuvieron arriba de Argentina, después bajaron, digamos, la cantidad de población vacunada, con mucho más debate, digamos, o con mucha más polémica, si se quiere, por la mala convivencia que hay entre Bolsonaro y prácticamente el resto del sistema político, como el caso que recién relataba de João Dória. Eduardo Pazuello es un general, no es médico, fue nombrado primero provisoriamente como ministro de Salud y luego fue ratificado en el cargo. Todo indicaría que será en el día de hoy o en el día de mañana, según informan los medios que presumen de estar bien dateados. Se provocaría la salida de Eduardo Pazuello, a quien fue rebautizado por un sector de la ciudadanía como Eduardo Pesadelo, Pesadilla. Es un general, los generales en Brasil tienen como cierta participación pública, los militares se los conoce, se hacen conocer, participan del debate público. Había ganado fama, si se quiere, participando, haciendo la dirección de la logística, que se lo está cuestionando, entre otras cosas, por las fallas de la logística en la provisión, A, de las vacunas y B, del oxígeno. Aunque pareciera ser un tema, basta leer las crónicas de los medios, de diferentes medios en Brasil,
el tema de la provisión del oxígeno. O sea, hay lugares donde no hay oxígeno. O sea, no solo que no hay unidades de terapia intensiva que están desbordadas, sino que hay escasez de oxígeno y se lo imputa a Pazuello, al general Pazuello de esa falla. Pazuello es el tercer ministro de Salud de Bolsonaro y el tercer ministro de Salud de la pandemia. El primero fue Luis Enrique Mandetta, que podríamos decir que era un Quirós, con una orientación de derecha, conservadora, pero con cierta racionalidad a la hora de proponer políticas públicas o a la hora de... y muy, como en el caso de Quirós, bastante protegido por toda la prensa, peleado con Bolsonaro. Bolsonaro lo echa a Mandetta. Mandetta hoy es un candidato a presidente, que está dentro de los 4 o 5 que planean o tienen la intención de sucederlo a Bolsonaro. Luego es reemplazado por Nelson Teich, alguien que viene, llamémoslo, del negocio de la medicina. Es un médico, pero viene de las clínicas privadas, digamos, de esa terminal, que dura apenas un mes. Y luego está Eduardo Pazuello, que todo indicaría que tiene las horas contadas. Todavía no está definido quién va a ser el nombre de la sucesora. Está sonando también la posibilidad de una mujer, pero todo indicaría que pareciera ser que el nombre elegido por Bolsonaro o el nombre que los militares le podrían llegar a imponer a Bolsonaro tiene que ver con cierta racionalidad científica. ¿Qué quiere decir? Que va a estar a favor de las vacunas, que va a estar a favor de la compra de las vacunas, que va a estar a favor de las medidas de distanciamiento y demás. Bueno, todo eso, si se quiere, sazonado con una crisis económica formidable en Brasil, con una recesión muy, pero muy importante. Este es el panorama de Brasil. Yo creo que hay que contextualizar. Lo que vos estás contando es un drama y creo que me lo mencionaste por ahí antes de empezar a grabar, que hoy Brasil es el peor país en términos de tratamiento de la pandemia y de números del mundo, a nivel de contagios, a nivel de muertos, a nivel del descontrol. Teniendo en cuenta que Brasil, y aquí voy al contexto, es un país continente y es el país líder de América del Sur y es el país que tiene fronteras con casi todos los países de América del Sur y que para la Argentina es su principal socio comercial y además uno de los principales socios comerciales. China tuvo un avance importante en estos últimos años que pasó tanto para Brasil como para Argentina como principal socio comercial, pero sigue siendo muy, muy importante. Y si vos tenés un país continente, un país líder de la zona y que compartís frontera y tenés un estrecho vínculo comercial, claramente es también un problema para Argentina. Es un problema para Argentina que debe ser abordado como tal. No es tema menor. Vos mencionabas, bueno, esto puede llevar a que la economía brasileña no tenga un crecimiento fuerte o sostenido. Eso te impacta sobre la Argentina. Y entonces pasás a tener un impacto sanitario y económico en Argentina. Me parece que hoy, digamos, nosotros... Digo, cuando nos decimos nosotros, por ahí periodistas del área económica, ahí estamos viendo la inflación, estamos viendo el dólar y a ver cómo se puede recuperar la economía, etcétera. Bueno, la verdad que el tema, el drama, y no estoy notando, por ahí yo no tengo la información, por eso estaba pasando la pelota, no sé si es para que pueda meter un centro o tirarla a la tribuna a Pablo, pero no estoy notando como que el tema Brasil sea, digamos, algo tanto en el debate público como en el debate político central. Por lo pronto, Argentina es presidente pro tempore del Mercosur, cumple 30 años, el 26 de marzo iba a haber una reunión presencial de los presidentes con mucha prudencia. El gobierno de Argentina dijo, no, vamos a hacerla virtual. Digamos. Hasta ahora es lo que yo observo como reacción frente a lo que es el drama brasileño, a lo que se le suma decir, bueno, vamos a tratar de restringir los vuelos vinculados con Brasil. Sumo un poquito de cada lado, porque también la dimensión de Brasil está dada en los números. Tiene 11,5 millones de casos Brasil, ya representa casi el 10% de los casos confirmados del mundo, digamos, para entender también la dimensión del caso brasilero.
con algunas o dos observaciones que también importan para mirar lo que puede ocurrir, si puede ocurrir, la cuestión fronteriza, que ayer hubo un informe de un centro de salud muy importante de Uruguayana, ahí pegado a Paso de los Libres en Corrientes, también confirmando que estaba al 100% de las plazas de cuidados críticos completas, lo publicó en su Twitter Martín Barrio Nuevo, alguien que hemos consultado en más de una ocasión respecto al tema de la pandemia, y eso sí dispara algunas preguntas sobre el tema de la frontera y sobre el tema si eso puede ocurrir o no acá. Hay dos aspectos que a mí me quedaron bastante marcados cuando estuve buscando una información. Primero, y por eso hacía la observación a esta decisión del home office obligatorio recién un año más tarde de que se decidió una medida similar en Argentina, es que todavía en Brasil hay muy liberadas las cuestiones del uso de barbijo como obligatoriedad en muchos estados, eso no está dispuesto, la cuestión del distanciamiento social, y hay una serie de medidas preventivas que acá las tenemos prácticamente arraigadas ya por una cuestión de hábito que en Brasil no están ocurriendo. Otro fenómeno vinculado a eso y posiblemente esté muy ligado es que la ola brasilera empezó a escalar a mucha velocidad sobre el tramo final del último año, había estado bastante controlado o no había prendido de alguna manera el virus, coincide con la cepa de Manaus, que es de muchísima mayor capacidad de contagio, lo que hizo la ramificación, la expansión geométrica del virus, que me menciona alguien que conoce el tema, pero que también puede estar mediada por algo de deseo, que posiblemente la explosión brasilera tenga que ver también con que había pocos anticuerpos generados anteriormente porque había existido pocos casos, es decir, de alguna manera el virus se ramificó en tierra fértil, que si eso ocurriese en la Argentina, donde ya hubo un porcentaje posiblemente del 25-30% de la gente que se contagió, entre los confirmados y los no confirmados, que siempre lo hemos dicho, hay 6 o 7 contagiados asintomáticos o que no se le tomó el registro público en relación a cada caso confirmado oficial. Por lo tanto, también el universo de lo que se puede contagiar debería ser mucho más acotado en una eventual segunda ola en la Argentina, porque si uno ve lo que está ocurriendo en Brasil, tiene todas las razones para tener muchísimo miedo, y posiblemente esté mediado por el deseo, digo, pero a simple vista parece que las condiciones de la explosión brasilera no estarían dadas para que se repliquen en la Argentina. Insisto, es una observación, es una proyección y posiblemente también esté mediada por el deseo, porque en el mismo tiempo hay observaciones, y acá me meto con la otra cuestión que mencionaba Alfredo, hubo observaciones de rápidamente tomar medidas de restricción fronteriza. La información que yo tengo, me la confirmaron ayer, es que mañana o pasado va a haber nuevas restricciones con el tema de los viajes al exterior. Ya hubo una decisión administrativa que indicó que se van a ir reduciendo los vuelos a Brasil, a México, a Colombia, a Estados Unidos, a todos los países de la región. Sigue cerrado Reino Unido, siguen limitados 6 o 7 países, no me acuerdo bien el detalle, de la Unión Europea, y se van a restringir los vuelos seguramente al resto del país. Acá aparece, al resto de los países, al resto del mundo. Acá aparece una pregunta y un dato. El dato tiene que ver con que hasta el viernes pasado todavía había 7.500 argentinos en Brasil. ¿En qué condición? Que habían viajado por cuestiones comerciales, por cuestiones de trabajo, algunos por meras razones turísticas. Estoy recordando que hace 15 días volvió al país después de haber estado 10 días en Bucios, el jefe de gobierno porteño. Es decir, hay 7.500 argentinos, y una pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el contexto? O citando el caso de los chicos que viajaron de viaje de egresados a Cancún, si están dadas las condiciones en la decisión personal de que alguien se vaya de vacaciones afuera en este contexto. Es lógico que alguien se vaya de vacaciones, salvo que sea una razón absolutamente imprescindible viajar a Brasil, teniendo en cuenta el contexto que hace bastantes semanas viene presentando Brasil. Digo, ahí me parece que también ya empezamos en un territorio de las decisiones personales vinculado indudablemente a las decisiones del Estado. Y ahí sí, hoy, si uno mira los escenarios, yo estoy siguiendo bastante el dato de la cuestión fronteriza. Hoy por hoy la única forma de entrar a la Argentina por vuelos es vía Ezeiza o vía San Fernando.
están cerrados los pasos terrestres, solamente están permitidos para transporte de carácter comercial, básicamente de mercancías, camiones y demás. Un tema que habrá que ver si es rígido, si presenta algún nivel de porosidad, porque indudablemente el riesgo de la cepa de Manaos, por ejemplo, si tomamos la misma referencia respecto a Brasil de la tierra fértil en Formosa, que ha tenido bajísimo índice de contagios, ¿sí? Entra la cepa de Brasil y podría hacer estragos en el sentido de la capacidad de contagio, porque hay poco anticuerpo generado a partir de que hubo pocos casos a lo largo del último año. Entonces, ir mirando esos fenómenos que tienen que ver, me parece, con las decisiones. ¿Se van a tomar? Va a haber nuevas restricciones, habrá que ver qué se sostiene o se refuerza todavía la restricción desde el punto de vista fronterizo. Siempre hay algo más que se puede hacer, y acá me meto con la pregunta final de Alfredo, es ¿cuánto afecta la cuestión comercial? Hasta ahora el gobierno, ayer hablé con alguien muy importante del gobierno que me decía, estamos mirando el tema Brasil con mucha atención para ver qué medidas se pueden tomar, también cómo hacer las precauciones para que afecte lo menos posible la economía en esas relaciones. Y hasta ahora, ese también es un dato, porque está ocurriendo esta explosión en los países, en varios países fronterizos, pero como que las decisiones por ahora del gobierno argentino es reforzar el tema frontera para reducir, o por lo menos postergar todo lo posible, cualquier tipo de restricción que implique modificar las condiciones comerciales, educativas y sociales hacia adentro. Es decir, primero reforzar todo lo posible, tomar las precauciones del caso para evitar que haya una expansión o un contagio desde afuera, para en todo caso eso implique después evitar o demorar la necesidad de tomar decisiones. Bien, quería agregar a la observación que estabas haciendo, a la información que estabas trayendo, Pablo, también casualmente la palabra demorar, que es una palabra que le es muy afín a este gobierno a la hora de tomar decisiones. Lo estamos viendo pruebas al canto con el ministro de Justicia, que todavía, luego de una semana de haber sido demitida públicamente en un programa de televisión, todavía no se conoce el reemplazo, o los 8 meses que tardó en presentar la reforma judicial, a pesar de que formaba parte del contrato electoral. Yo creo que también en esta decisión están los factores de poder, y los operadores aeroportuarios tienen, para decir de una manera, una enorme capacidad de lobby, tiene una enorme capacidad de llegada a, llamémoslo, al entorno presidencial, o a personas que están cercanas al presidente, o personas que están cercanas a la coalición presidencial. Entre la capacidad que tienen en los medios de comunicación de mantener los aeropuertos abiertos y los vuelos abiertos, también tiene una enorme capacidad de presión dentro del lugar donde se toman las decisiones. No sé exactamente si es un factor, si es un factor de poder, pero... No lo sé, pero los vuelos internos están todos los aeropuertos funcionando y todos los aeropuertos activos. Pero, por ejemplo, para citar un caso, para ser más gráfico, si vos estás en Mendoza y querés ir a Chile, tenés que venirte a Ezeiza y de Ezeiza ir a Santiago de Chile. Pero además, deberías tener un motivo para salir, porque en todo caso se puede salir, pero no se puede volver a entrar. Me decían antes de ayer, gente de migraciones, que había 200 pedidos diarios de excepciones, porque también, y este es un detalle que por ahí no se mira y también posiblemente tenga que ver con la actividad aerocomercial, por ejemplo, decía, hay 200 pedidos por día de excepciones. ¿Quiénes piden excepciones? Por ejemplo, deportistas, ¿sí? Actividades de naturaleza comercial, control, científicos, también hay familiares de gente que vive acá, ¿sí? Hay una serie de excepciones que todavía están otorgándose. Ahí se suma viaje de egresado a México también. No. Una ironía, fue una ironía. Hubo viaje de egresado y es lo que se tiene. Alfredo se está refiriendo al hijo que tuvo Nancy Pasos con el Espíritu Santo, ¿no? Con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero no aparece mencionado en ningún lado. Bueno, yo creo que... El título de todos los medios era Nancy Pasos, el hijo de Nancy Pasos. Estoy diciendo, digamos, está bien, se habla de excepciones. La verdad que es un colador si es así, las excepciones. Pero por supuesto, yo no entiendo. Por supuesto, yo creo que ese es el punto que dice Alfredo, que estamos... ¿Cuáles son las excepciones, en todo caso, que vos en un momento considerás válidas? ¿Sí? ¿Cuál es lo que vos considerás una excepción? La dinámica de los hechos vayan mucho más rápido que las reacciones del gobierno. También es cierto que uno estaba mirando hace 10 días o 15 días, estábamos mirando
una película de muchísima menos gravedad. Posiblemente hasta sirva el caso Cancún, ¿sí?, para que haya una conciencia general de que algunas medidas se tienen que tomar. Porque también es cierto, sin hacer ninguna salvedad al caso, que cualquier restricción que parece tomarse siempre tiene un coro de sectores y de actores que salen a refutar cualquier tipo de medida que signifique esta cuestión de restricciones, y volvemos y ahí sí vamos a tu eje final de la discusión por los derechos. Lo que ocurrió el viernes pasado, que coincide con la extensión del DISPO, tiene que ver con una reducción de los vuelos, con un endurecimiento de lo que tiene que ver con las excepciones para viajar. Todas las excepciones tienen que pasar por el ámbito de migraciones para que se autoricen, y supongo que por ahí vendrá justamente la medida de que se achique y se restrinja la cantidad de gente que puede, a pesar de las restricciones, ingresar. Siempre está la restricción vigente del PCR y siempre está la restricción vigente de los 7 o 14 días de aislamiento, que en algunos casos no funciona, porque viene un técnico para arreglar alguna planta, qué sé yo, de YPF, y no tiene que cumplir justamente esas restricciones, existe un protocolo extra. Para cerrar, y tiene que ver con los derechos, y tiene que ver con cómo son las discusiones, y a mí me quedó muy marcado, que ocurrió estos días y pasó casi desapercibido, fue las declaraciones de Patricia Bullrich, cuando dijo que el gobierno, hablando del tema vacunación, debería haber dejado que cada uno se compre su vacuna, ¿sí? Acá también está jugando esta idea de los derechos, los roles, el protagonismo, y para que no quede, disculpame, digamos, lo que dice Patricia Bullrich es una estupidez concreta, digamos. Puede decir que sea una movida política, una bandera política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que decirlo, porque si no queda como que eso es posible. No, claro. Pero claro. Si no hay vacunas en el mundo, es una situación que todos la tienen concentrados y lo maneja el Estado. No, eso. Me parece perfecto la observación, digo, desde ese lugar. Como también en un contexto de muchísima confusión y muchísimas posturas alocadas, digamos, a veces cualquier decisión mínima termina generando una polémica. Citaba el caso de Bullrich porque parecía que era una discusión que no podía darse, y Bullrich, sin embargo, se paró frente a la cámara de televisión y dijo: acá cualquiera se tendría que poder pagar su vacuna, y le preguntan, bueno, los que pueden pagarse la vacuna. Pero no es solamente lo que puede, no es solamente lo que puede, no es solamente lo que puede. Lo que pasa es que hay todo un coro de medios y de periodistas y de obsecuentes de la derecha que no le hacen la repregunta, o no solamente la repregunta, sino diciéndole que es una barbaridad. Lo mismo que cuando dijo Carrió que la Sputnik era veneno. Entonces me parece que ahí hay también una responsabilidad vinculada cuando se habla de derechos y de libertades. Por último, quería compartir con ustedes, como para terminar este apasionado capítulo, salió una encuesta a partir de la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva, y son 4 los candidatos en Brasil que, según la encuesta, le estarían ganando a Bolsonaro en el segundo turno, en el balotaje. Uno es Luis Enrique Mandetta, quien fuera el ministro de Salud de Bolsonaro. Otro es Ciro Gómez, el tercero es Lula, y el cuarto es Fernando Haddad, Lula y Haddad, ambos del PT. De los 4 candidatos que le podrían ganar en el segundo turno a Bolsonaro, el único que llega al segundo turno, el único que puede llegar a esa instancia, al balotaje, es Luis Ignacio Lula da Silva. Esto para que entiendan cuál es el comportamiento, lo que está sucediendo en términos políticos a partir de la pandemia, y el comportamiento de los factores de poder, a partir de la decisión del Supremo Tribunal de Justicia, que fue una decisión de los factores de poder de ponerlo a Lula nuevamente en la cancha, y también de la opinión pública. Así que Lula hoy le estaría ganando a Bolsonaro, por lo menos eso dicen algunos estudios de opinión pública en Brasil. Será hasta la próxima, Cuchu. Un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande también para el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Saludos, muchachos, un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.